Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, nuevamente en este espacio, trabajando en todos estos temas que son muy fabulosos, muy tremendos, de los Moed o las fiestas del Eterno. Estamos intentando desmenuzarlas un poco para que podamos comprender todo este tipo de temas. Cuando hablamos de todo este tipo de temas sobre las fiestas, que estableció el Eterno, hay mucha prevención con este tipo de temas y porque hay mucha prevención, porque hay mucho desconocimiento pues de la obra redentora, de lo que hizo y cómo se aplican a nuestras vidas, porque mucha gente pues cree que las fiestas fueron algo alegórico o espiritualizado, eh, pues que no tiene que tenía que ver era solamente con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Ahora, cuando decimos que espiritualizado, no que nosotros lo espiritual no nos mueva. Cuando hablamos de la palabra espiritual en hebreo, es una palabra que nos lleva a lo que son las obras y el fruto. O sea que una persona, cuando tiene la revelación de algo espiritual, trae desde la eternidad a la realidad, a su vida cotidiana, todas esas cosas espirituales que creemos nosotros que ya han pasado. Cuando usted entra a profundizar en lo que son las fiestas, pues es el recorrido del cristiano, es lo que hizo la obra redentora de Yeshua, las cosas que ya pasaron, las que pasaron, ya él ejecutó cuatro, quedan faltando las tres apocalípticas, que esas son las que nos estamos preparando para entrar en esos tiempos proféticos, espirituales establecidos en la palabra del Señor. Cuando hablamos de las fiestas, pues también mucha gente pues cree que solamente que estas fiestas son judías, y cuando las fiestas no son judías, porque cuando Dios les dio la orden de las fiestas, no existía lo que es el pueblo judío, existían las 12 tribus, que es muy diferente. Judío viene de Judá, o sea, ellos tomaron ese nombre de Judá porque las otras tribus fueron esparcidas. Entonces, cuando ahorita lo vamos a mirar, estaban los rubenitas, estaban los efraitas de Efraín, estaban los de Manasés, estaban las tribus ahí, estaban todas, y Dios les da esta orden de las fiestas, y habla, y el mismo Dios dice que las fiestas son de Él, del Eterno. Entonces, cuando entramos a profundizar todo este tipo de cosas y vemos también en las fiestas la obra redentora de Cristo y cómo se aplican, y es una hermosura, una belleza, cómo podemos entrar a influir en esos tiempos proféticos. Lo que pasa es que nos hemos quedado, como el río tiene niveles espirituales a los tobillos, y yo me puedo quedar a los tobillos y Dios Amén. bendecirme, pero no gozar de toda el beneficio que hay en la palabra del Señor y en todo lo que implica toda la obra redentora, porque la obra redentora no le quedó faltando nada. O sea, fue total y Completa. absoluta, completa. Entonces, yo quiero que leamos en Levíticos capítulo 23, Levíticos 23, versículo 4. 23, vuelvo y les digo, Levíticos capítulo 23, verso 4. Y dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ah, o sea que hay unos tiempos, las Ujú. santas convocaciones, ¿de quién? Del Eterno, no dijo del pueblo judío, hebreo, el pueblo cristiano, no, son del Eterno. O sea, que son del Eterno, que conmemoran y hablan de la obra redentora, lo que hablaba mi esposa, de un Génesis y de un Apocalipsis, de un final. Ahora, les recomiendo, este es un tema muy largo, les recomiendo que se vean la serie que está en este canal y se la vean una por una, que son como de una hora y un poquito más, las 7 dimensiones del cristiano, y ahí se explica cada nivel a más profundidad. Acá estamos hablando muy general para los nuevos, los que no saben,
o tienen inquietudes, tienen dudas y preguntas, pues ahí en el canal puedes encontrar en la lista de reproducciones, vas a encontrar esta serie de todo esto que estamos hablando. Ahora, entonces dice que las fiestas solemnes de quién, del Eterno, o sea, del Padre, de Dios, no le pertenecen a ninguna nación, no le pertenecen a ningún pueblo, le pertenecen al Eterno. Eso es lo que tenemos que tener eso. muy claro, le pertenecen a quién, al Eterno. Ahora, cuando hablamos de Yom Kippur, es el día de la expiación. Yom Kippur también es conocido como las coberturas, tiene muchas aplicaciones, tiene muchas cosas. Ahora los judíos, ellos están esperando que esto se vuelva a restaurar, cuando se restaure el templo, pues para volver a celebrar estas fiestas y hacer los sacrificios nuevamente. Pues nosotros ya lo vemos desde la perspectiva, nosotros no debemos esperar que se restaure ningún templo humano, porque nuestro sumo Cohen o nuestro sumo sacerdote pues ya está haciendo ese ministerio, ya está en acción, él está ministrando al Padre, está ya adentro. Antes está ministrando como hacía el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, él entró una vez y para siempre. Y es muy hermoso porque ya entró, está ministrando, está esperando el tiempo para él venir a ejecutar sus juicios y a entregar su galardón. Él viene con su galardón y viene por su novia. Wow, tremendo. Esto es una cosa muy muy preciosa, donde podemos ver todo este tipo de cosas. Entonces estamos entrando aquí a tocar temas un poco profundos, porque eso es lo que hace la casa profética. La casa profética entra a profundizar en la palabra del Señor sin salirse de los lineamientos, ni irnos a negar a Yeshua o a nuestro Mesías y la obra redentora. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Cuando hablamos de las fiestas, es que nosotros ni nos estamos judaizando ni estamos negando la obra redentora, la estamos viendo desde todo el plano. Desde todo el plano del arquitecto, la estamos viendo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque muchos cristianos o personas le tienen susto a este tipo de cosas, pero mire, hay tantas fiestas paganas y a esas sí no les tenemos temor. Y esas sí no las investigamos. Mire, es tan tremendo. Hoy en día hay toda clase de fiestas: Día de la Madre, Día del Padre, Día del Amor y la Amistad. Pues de Navidad, que es una fiesta tremenda, paganísima. En iglesias ponen el alumbrado, el arbolito y una cantidad de cosas, y eso sí no les parece raro ni extraño, y eso sí no es malo. Pero cuando uno investiga el contexto de todas estas fiestas paganas, pues es la adoración a Tamuz y una cantidad de cosas donde el enemigo quiere regir los tiempos, las fiestas del Eterno. Es el Eterno entrándonos para que nosotros fluyamos en sus tiempos perfectos, porque se abren portales de bendición. Pero cuando nosotros entramos en esas fiestas paganas que no son ni bíblicas ni nada, entonces ahí muchas veces la gente dice: ay, tan religiosos, que ese tipo de cosas, pero que cómo, que lo que es malo delante de la presencia de Dios, y punto final, se acaba todo. Entonces a lo bueno lo llamamos malo, y a lo malo pues lo llamamos bueno. Qué tan tremendo, porque entonces se están perdiendo los tiempos proféticos, se han perdido mucho. Ahí están en la palabra del Señor, pero ¿por qué? Porque ha entrado mucho desconocimiento a la iglesia, y pues cuando uno entra a estudiar y entra a mirar, tiene una aplicación que uno dice: wow, tremendo, de todo lo que yo estaba perdiéndome, y aún pues no entendiendo la obra redentora para saber en qué momento viene el Señor. Y las fiestas son, número uno, dijimos, del Eterno, o sea, no es de un pueblo. De ningún pueblo, así es. Son de Él, o sea que el que entre en esos tiempos, esos nuevos moed, y las haga, pues va a recibir unos beneficios y unas bendiciones, ¿cierto? Y vamos a mirar en Deuteronomio capítulo 16, versículo 14, dice: y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Esto es Deuteronomio 16:15. Perdón, 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva,
el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda y el que vive en tus poblaciones. El extranjero, ahí está, incluyendo a todos, o sea, el que tenga la revelación, porque eso no se puede hacer tampoco a la loca y coger que yo voy a hacer tal cosa, porque lo espiritual todo tiene que ser con un entendimiento y una revelación para no entrar a transgredir, ir a hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor y que no van de acuerdo a los planes y los diseños del Eterno. Tenemos que tener un celo por todo este tipo de cosas y saber que todo tiene que ser con un entendimiento en la palabra del Señor. Entonces, No, y me parece súper bien pues lo que decías en que esto hay que hacerlo con revelación y cómo va a ser malo algo que nos abre los ojos, algo que nos acerca más al Eterno, algo que nos santifica más, algo que nos hace conocer a profundidad el plan completo. O sea, los judíos tienen la primera parte, pero después de la obra redentora de Yeshua, nosotros podemos tener la primera y la segunda. Nosotros tenemos el plano completo. Desde que inició el Eterno, desde allá, desde los principios hasta el Apocalipsis, podemos tener toda la obra completa. Entonces, esto yo digo que el que todavía no ha trascendido al tema de las fiestas, simplemente falta que se le caigan unos velos y seguro que se van a caer y seguro que se les van a caer, porque todo el que ame hacer la voluntad de Dios, yo sé que el Espíritu de Dios no nos va a dejar con velos, Él nos va a abrir los ojos cada vez más. Y muy bien eso, y lo otro es que cuando lo que decíamos ahora son las fiestas del Eterno, el extranjero, todo, la viuda, el huérfano, todos, es para todo el que tenga la revelación. Ahora, cuando hablamos de este tipo de cosas, porque vuelvo a lo mismo y lo recalco, que nos quede muy bien, mucha gente habla y dice que esto es judaizar, y cuando hablamos muchas veces no sabemos ni qué términos somos los que hablan, y cuando hablamos de judaizar o judío, es una tribu, y el pueblo de Dios no es una sola tribu. Ellos son los israelitas, el pueblo de Israel, y se apodan ellos mismos judíos. Este movimiento o esta religión pues nace en el siglo primero, en el primero antes de Cristo, y de ahí para acá empieza lo que es el judaísmo, empieza lo que es el judaísmo en sí, y empieza todo este tipo de cosas donde los rabinos empiezan a tener una cantidad de conocimientos y de cosas y a transmitirlos de generación en generación, y lo enseñan a través del Talmud y todo esto, que son conocimientos generacionales que le transmiten a sus hijos, y los hijos a los hijos, y así, y la Torah oral, y bueno, muchas cosas que transmiten de una a otra generación. Entonces, desde ahí empieza lo que es el judaísmo. El judaísmo no existía cuando se dieron estas palabras, ni en Deuteronomio, ni en Levíticos, que lo leí ahora, porque todavía estaban todas las tribus juntas, y cuando fueron esparcidas las tribus y solamente quedaron dos en la tierra prometida, pues de ahí nace el judaísmo, y tenemos que entender todo ese tipo de cosas, porque cuando decimos se está judaizando, eso es una expresión antisemita, una expresión de odio, y es muy delicado eso, porque hay que saber qué es lo que decimos, y de cada palabra necia y ociosa le vamos a dar cuentas al Señor. Entonces tenemos que investigar antes de hablar y de sacar conclusiones y de hablar cosas. Estas fiestas son como memorial, o sea, es un recordatorio profético de lo que ya fue, de lo que ya pasó y de lo que vendrá. Entonces esto es muy hermoso. Ahora, Cristo ya lo hizo todo en la cruz, y lo vamos a leer, ya lo hizo, es que ya está todo hecho. Cuando hablamos de Yom Kippur, coberturas, o sea que hay unas coberturas, hay unas bendiciones, hay unos beneficios, los cuales nosotros todavía no estamos disfrutando. La palabra del Señor dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, y la pregunta es, ¿estamos ya sentados con Cristo en lugares celestiales, a lugares de gobierno, libertad en lo financiero, libertad en mi espíritu para servirle al Señor, mi ministerio catapultado, mi vida en plenitud? Yo creo que no hemos llegado a ese nivel.
y que y que hay coberturas de parte de Dios y hay coberturas que necesitan ser rotas, porque cuando llega la revelación, sobre nosotros van a venir mantos proféticos de unción, va a haber derecho legal y van a haber llaves para entrar a reclamar beneficios espirituales y nos van a alcanzar beneficios a nosotros. Entonces también hay coberturas sobre nosotros que no son las correctas y que no es el plan de Dios y que tienen que romper y alinear. Por eso estas santas convocaciones nos llevan a una autorreflexión y a mirar a nuestro interior. ¿Qué ibas a decir, Miguel? Un examen continuo. En eso, cada que hay una fiesta, uno se expone a un examen y sale un balance y uno dice, hay que mejorar esto, tengo que ir a esto, tengo que renunciar, tengo que ir a otra cosa. O sea, cada fiesta ¿cómo es que dice? Nos provoca a ir a otro nivel espiritual. Tiene que ser esto de Dios y tiene que ser esta la voluntad de Dios. Así es. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice, no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Ahora, usted dice, bueno, si obtuvo eterna redención, ¿por qué celebran eso? ¿Cómo así? Un momentico, eso no se puede hacer. ¿Cómo así? Si ya le obtuvo eterna redención, ¿para qué hacen ese tipo de cosas si eso ya no se debiera hacer? Ahora es recordando, es un conmemorial, recordando los tiempos proféticos de lo que él hizo, y lo que viene, porque lo que viene a hacer, pues yo eso no lo voy a hablar, ya lo habla mi esposa, pero es recordando lo que él hizo eternamente y los beneficios que podemos recibir ahora. Entonces por eso lo recordamos, debemos tener ¿qué nos dice también entonces? Como con la Santa Cena, recuerden todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria mía. Él deja recordatorios de cosas importantes, que deja unas pautas importantes que nosotros debemos recordar. Y cuando nos dice que las recordemos, es porque necesitamos estar apercibidos, que son muy importantes y que no las podemos, ¿qué? Olvidar. Pero amor, ahí hay algo importante, y es que no solo es para recordar, o sea, Yeshua hizo el sacrificio una vez y para siempre, su sacrificio fue eterno, pero nosotros pecamos a diario. Nosotros todavía cargamos con iniquidades de las que no hemos lidiado con ellas. Entonces, el pago, el derecho legal fue una vez y para siempre. Pero usted y yo nos tenemos que estar poniendo a cuentas con el Eterno de continuo. Entonces, este es un día donde el Eterno convoca a su pueblo a una convocación, una asamblea santa, una convocación santa, para que todos en el mismo espíritu estemos en esa inclinación de humillación, de pedir perdón, de verdad, de comenzar un nuevo tiempo, de ponernos a cuentas con Él. Entonces no es solo para recordar, si hay muchas cosas que la Santa Cena se hace en conmemoración. Él dijo, cada vez que lo hagan recuerden, pero Yom Kippur es muy claro que Él estableció ese día para que el pueblo se volcara en arrepentimiento y en humillación y en ayuno y se pusiera a cuentas con su Creador. Sí, pero también pues es cuando digo que una conmemoración, o sea, es que recordemos, que no se nos olvide, que no es algo que no sea importante. Sí, total. Y es algo profético también, y lo que dice mi esposa pues tiene razón también, para no ir a dejarlo ahí escueto ni suelto para que entonces es algo conmemorativo, pues que no tiene ningún valor espiritual y no tiene ninguna trascendencia, sí tiene trascendencia. Y acá en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 24, porque entró Cristo en el santuario hecho, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, cada año se hacía esto, cada año se hacía pues el sacrificio. Así también el versículo 28, capítulo 9 de Hebreos, versículo 28, así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan, o sea que él va a volver. Amén, Yom amén. Kippur no es lo que hablábamos de Yom Teruah, la trompeta, de que él va a volver, o sea, los que lo esperamos, yo creo, yo lo estoy esperando, nosotros Amén. lo estamos esperando, usted lo está esperando. Yom Kippur significa día de las coberturas también, o sea, lo estamos esperando, y el día de las coberturas. Y vamos a mirar aquí la palabra Kippurín encierra diferentes significados, los cuales están asociados a la esencia del día, que es kapar. En hebreo hay una palabra que es capará, perdón, que es capará, que significa cobertura, así como la cortina de caporet cubría el arca del pacto. Así Cristo nos da diferentes beneficios, diferentes bendiciones y coberturas especiales eternas. Amén. Que debemos reclamar y saber entrar en los tiempos proféticos. ¡Wow! Tremendo. O sea que así es un tiempo de coberturas ahora. Es muy tremendo, o sea, hay muchas coberturas, o sea, hay muchas bendiciones en las cuales no hemos fluido nosotros. Exacto. Hay en unas que hemos recibido mucho, o sea, hay personas que en lo espiritual han recibido mucho y han influido en lo espiritual, pero en lo material o en lo económico o en lo financiero no. Hay algo por solucionar ahí. Muy bien. En lo financiero mucho, pero en lo espiritual como que muy pegados. Hay cosas por romper para reclamar esas coberturas que hay ahí. Y esto es un tema muy precioso, muy hermoso. Primera de Juan 2, 1 al 2. Primera de Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Yeshua Hamasí, al justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! Tremendo. Dice que tenemos abogado para con el Padre. Ahora, aquí hay una cobertura. Ahora, tenemos una cobertura en lo jurídico, o sea que en lo espiritual todos con derechos legales. Ahora, Amén. cuando hablamos de un abogado, pues dice que en lo jurídico tenemos derecho, toda persona tiene derecho de la asistencia de un abogado y de su elección que proteja y demuestre sus derechos. O sea, usted tiene una cobertura, él ya hizo el sacrificio. Usted tiene la elección de escoger su abogado, usted tiene la elección de seguirlo como Señor y Salvador para que defienda sus derechos. Total, amén. Para que le entregue su herencia. ¡Wow! Tremendo. O sea, yo decido por Cristo. Dice que más a todos los que le reciben. Eso está en Juan 1, capítulo Juan 1, 12. Más a todos los que le recibieron, más a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando soy hijo de Dios, pues automáticamente entro bajo esa cobertura de que Él es mi abogado. Pues, ¿por qué necesita un abogado en lo jurídico uno? Porque nosotros en toda la palabra no la conocemos, los decretos, los estatutos, los mandatos, nosotros no sabemos toda la palabra en su plenitud por dónde entrarnos, pero el abogado sí conoce todos los códigos del reino y conoce por dónde nos va a defender delante del Padre para darnos la victoria total por encima del acusador, que el acusador es Satanás, o sea, es el fiscal. Ahora, y el fiscal siempre trae argumentos pesados que el abogado tiene que estar muy preparado para poderle tumbar todos esos argumentos. Entonces hay unas coberturas sobre nosotros espirituales. Amén. Ahora, cuando hay un abogado, pues un gobierno establece procedimientos eficaces y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo en condiciones de igualdad. Eso es lo que hizo Cristo. Pues Cristo en Romanos, vamos a leerlo, Romanos 2.11. 2.11 dice, Romanos 2.11 dice, porque no hay asesión de personas para con Dios. Mire, tenemos un abogado, Dios no hace asesión de personas con nadie. Si usted pecó en lo que fuera y usted se acoge a esa cobertura, a ese sacrificio donde Él cubrió todos los pecados, todo eso, independiente de lo que usted haya hecho, Él lo perdona, Él lo restaura para los nuevos, Él lo restaura, Amén. Él te levanta, Él te bendice, pero Él quiere que te acojas a todos estos beneficios
tan tremendos, porque para delante de Dios, Dios no hace excepción de personas, hay una igualdad. Entonces, Él murió por los pecados de todo el mundo, no por los de nosotros, lo que leímos ahora, sino por los de todo el mundo, tremendo. Ahora, el gobierno velará, es lo que estamos hablando del abogado, velará para que se facilite fondos y otros recursos suficientes para la asistencia jurídica a las personas pobres. Pues, ¿quién iba a pagar el rescate de nosotros? Más pobres que nosotros. No podría haber más, porque nos sacaron de nuestro jardín, nos salimos del jardín, del Amén. propósito, nos desligamos del Padre, de la fuente de todos los recursos y de todas las bendiciones. Y mire lo que dice la palabra del Señor en primera de Pedro. Es que esto es tremendo, Muy esto es tremendo. De profundo, muy Yom Kippur hermoso. todo es muy tremendo. Por eso dice que tenemos abogados para con el Padre. Y esto tiene una profundidad muy hermosa. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, vuelvo y digo, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ah, tan tremendo. O sea que nosotros pobres, pues pobres, apartados, lejos de todos los beneficios, podemos volver al Padre por la sangre. O sea, wow, tremendo. O sea, Mm. nos cubrió con qué, con su sangre, nos enriqueció con qué, con su sangre preciosa. Qué cosa tan hermosa. Entonces, todo este tema es muy tremendo en lo que es Yom Kippur y a través de la sangre fue pues que vino el día del perdón. Dale, Moray. Amén. ¿Y qué es lo que queríamos desde hoy comenzar? Lo que es la preparación para ese día de Yom Kippur. El 6 de septiembre, lunes, celebramos trompetas, celebramos Yom Teruah y dice la instrucción, que ya la vamos a leer en Levíticos 16, versículo 30 al 31, dice que a los 10 días siguientes se hará la celebración de Yom Kippur comenzando desde el día anterior. Quiere decir que si el 6 de septiembre, lunes, celebramos trompetas, a los 10 días da septiembre 16, pero dice el Eterno tan hermoso que desde el día anterior comenzaremos la preparación para ese gran día. Quiere decir, pueblo, que el día 15 de septiembre, que cae un miércoles, ese día comienza la celebración de Yom Kippur y va hasta el día 16, también miércoles 6 de la tarde hasta el jueves 6 de la tarde. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto que estamos haciendo? Es que hagamos cada moed, cada tiempo señalado por el Eterno, lo hagamos con el conocimiento, con el fundamento, con la revelación y con toda la capacidad, ese deseo de verdad de acercarnos a Él. Entonces, porque lo que decíamos en la fiesta de trompetas, que si esto no lo hacíamos con revelación, no íbamos sino solo a hacer Una liturgia. una liturgia. Y nosotros rechazamos eso porque nosotros creemos andar y perseveramos en andar en el Espíritu. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo en el Espíritu. Entonces dice la palabra en Levíticos capítulo 16, versículo 30 al 31, dice, a los 10 días de este mes, dice, va a empezar desde el 30, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Delante de Yahweh, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Cuando habla de afligir el alma, habla de ayunar. Y dice, a los 10 días de este mes séptimo, cuando comenzó el mes séptimo fue cuando en el calendario hebreo fue cuando se celebró la fiesta de trompetas y dice, será a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, o sea, el día de Yom Kippur. Tendréis K2 convocación, o sea, santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh.
estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Y mire esto tan Mira, amor, hermoso, hay Simón. alguna cosita acá y es Sí, así rápidamente. Día de expiación se traduce como día de expiación. Ahí dice sí, expiación, es día de Yom Kippurín, o sea, traducido como expiación, que suele entenderse como perdón o cobertura, lo que hizo pues Cristo por nosotros, hermoso. perdonar, cubrir y arrancar totalmente el pecado y todo. Está esperando es que reclamemos los beneficios, ya, listo. Amén, muy bien. Y dice, día de reposo será a vosotros. Vuelvo y digo, el que guarde Shabbat es un Shabbat alto en la semana, también se guardaría. Y afligiréis vuestras almas, mire lo que dice, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, lo que les decía ahora, los 10 días da el 16 jueves de septiembre, pero la celebración comienza desde el día anterior en la tarde, o sea, miércoles 6 de la tarde. Hermoso cómo nos da todos los detalles de esta celebración. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, de 6 de la tarde de ese 15 a 6 de la tarde del 16. Y de 6 de la tarde de ese 15 miércoles a las 6 de la tarde del 16 es que Jun. Él propone y Dios manda a ayunar. Yo sé que no a todos les queda fácil, hay unos que elaboran, es Pero, un ayuno fuerte, pero cada uno le orará al Eterno cómo va a ayunar, cómo va a afligir su alma, ¿cierto? Porque desde ese concepto, de pronto no todo es ayuno de comida, cada uno mirará qué ayuno le va a ofrecer al Señor, pero quiero que entendamos algo, pueblo, y es que este día los judíos lo llaman el día más santo del año. O sea, vamos para una fiesta, si usted pero ellos, pregunta cada día, cada fiesta tiene su poder, pues, pero esta es un tiempo donde el pueblo de verdad se vuelve a buscar el rostro del Eterno y a ponerse a cuentas con él. pero yo quiero aclarar algo y o sea, para ellos es el día más santo, nosotros ya lo que recibimos fue a Cristo en nuestro corazón, que para que no haya confusión lo que yo decía ahora, Ujú. y entender que es un día que se abre un portal en lo espiritual, no que lo hacemos de la misma manera que lo hacen los judíos, tenemos que tener muy claro ese Amén. tipo de cosas, nosotros Sí, tenemos todo el gracias. plano completo y lo hacemos de una manera muy diferente a lo que lo hacen los judíos y la tradición judía. Tenemos que tener Así muy es. claro esa Pero parte. el ayuno es para Claro, no, el todos ayuno sí, y el arrepentimiento es para total, todos, sí. ¿cierto? Creería yo que cuando todo el pueblo en conjunto se une a un día de ayuno y arrepentimiento, Muy poderoso. creería yo que de verdad hay fiesta en el cielo, de verdad que el Eterno estará contento ese día porque eso es lo que Él más pide y si eso se hace de manera colectiva, pues debe ser algo muy glorioso. De hecho, experimentamos hace 2 años, como el día que comenzaba, el primer día, o sea, en este caso el 15, que comenzamos el ayuno y fuimos al altar, el Señor me permitió ver cómo se abría un hueco, o sea, todo eran tinieblas, como es el segundo cielo, tinieblas, pero los ángeles hacían un círculo y entre ellos desplazaban las tinieblas y lograba abrirse un hueco. Y en ese hueco se podía traspasar esas tinieblas. O sea, sí se abre, ese día quedé convencida de que sí se abren portales. Amén. Sí se abren portales porque necesitamos el perdón de Él en muchas áreas, en muchas cosas, pues Él siempre está dispuesto a perdonar. Los que no hemos tenido la actitud de un arrepentimiento genuino hemos sido nosotros. Entonces estamos seguros que si nosotros nos alineamos de verdad con corazón sincero, no solo a pedir por el pecado de nosotros, sino los que creemos que hay que desarraigar la iniquidad, también a pedir perdón por los pecados de los antepasados, para que nuestra tierra sea sanada. Créame que hay un gran beneficio ese día y este día le debemos dar toda la importancia del caso y toda la Amén. preparación del caso. Por eso, desde ahora que usted escuche este mensaje hasta el otro miércoles, prepárese, haga lista de pecados, renuncia a hábitos que sabe que son pecaminosos, pida perdón al que le tenga que pedir perdón, comience a hacer un movimiento, o sea, llame la atención del Eterno. De alguna manera, siempre prometió, siempre ha prometido en su palabra que al corazón contrito y humillado, Él no
lo despreciará. El corazón contrito y humillado siempre se va a ganar la atención del Eterno. Entonces esto es muy hermoso porque necesitamos en el tema de la iniquidad, que luego vamos a volver a hablar de este tema. El tema de la iniquidad es algo muy profundo y Que no mientras creen que muchos mucha gente siervos. no les ha caído ese velo, pero que los que lo hemos experimentado sabemos que sí se experimenta cambios en la vida espiritual, en el fluir, en el Lo familiar. mismo carácter, cosas que no se podían vencer, en lo familiar, en todo, la iniquidad es necesario lidiar con ella. Entonces es de los temas más pesados o que menos nos gusta profundizar. Entonces qué bendición saber que ese día se abre ese portal. Entonces sabemos que siempre por la obra redentora de Yeshua siempre vamos a encontrar ese acceso al trono de la gracia y hallar misericordia todos los días del año. Pero si todos lo hacemos unidos en un mismo espíritu, eso tiene que tener su poder y de ahí que sabemos que hay esos beneficios. Hay algo, entonces ya sabemos para que nos preparemos para ese día. A este día, ¿cómo se le conoce? Como el día de la expiación, el cara a cara, porque es donde yo de verdad me asincero y me desnudo delante de mi Señor, y aunque Él todo lo sabe, pero yo misma voy y me desnudo delante de Él y no le escondo nada. Entonces se llama el día, el cara a cara, se llama el gran día, que en la palabra el gran día se asocia también al día del Señor, y el día del Señor en la palabra se asocia al día del juicio. Cuando la palabra se Tremendo. dice el gran día, el día del Señor, se está asociando a ese día en que le hablábamos, el día de la fiesta de trompetas, el día que viene Yeshua a ejecutar los juicios, que viene sobre el monte de los olivos, y que dice lo que se dice la ira del cordero. Ese es el gran día. Entonces a este día también se asocia al día. Era la fiesta más solemne e importante, pues representaba el día del juicio, cuando el sumo sacerdote y el pueblo recibían el perdón de Yahweh. Uf. O sea, todos se comparecían como a un juicio y recibían Perdón o su no. perdón o no. Así va a ser cuando Él venga a ejecutar los juicios. Él viene a ejecutarlo sobre unas naciones, sobre determinadas Personas también. personas, y a otras guardará de acuerdo a esa relación que se tenga con Él. Se dice el día del ayuno, el día del gran shofar, y este día también se llama la fiesta del perdón. Entonces, el perdón tiene que ser vertical de nosotros con el Eterno y también horizontal de nosotros con los demás. Y algo que quedó muy importante aclarar es que este día se dedica al arrepentimiento espiritual, y donde cada persona adopta un compromiso de iniciar un nuevo tiempo en su relación con Dios. O sea, ese día tiene que venir a esa fiesta con un corazón muy convencido de que no voy a seguir igual, de que voy a tomar medidas, de que el que fornica no fornique más, que el que roba no robe más, que el que mienta va a empezar a lidiar con eso, a no mentir más, que el que tiene que descubrir un secreto, o sea, el que tiene que sacar algo del oculto, lo haga. O sea, es un día donde nos tenemos que venir no con las manos vacías, en el sentido de que yo tengo que traer propuestas y decir, bueno, yo vengo con este es mi balance, y vengo con este plan de trabajo en lo espiritual de aquí en adelante. Entonces yo no puedo llegar así como sin preparación a una fiesta, mano. Yo tengo que haber en estos días, haberme examinado, haber mirado aún si hay amistades en las que tenga que dejar. O sea, es un tiempo de preparación, y como les decíamos en la fiesta de trompetas, esto está cerca, esto está encima. Entonces todo este cumplimiento se vino, y hay cosas que hay que empezar a cortar. Entonces es un tiempo donde hay que iniciar con esa actitud desde la seguridad de saber que Yahweh perdona a todas las personas que se arrepienten de verdad. Y en este tiempo, lo que les decía, lo del ayuno es necesario. O sea, es necesario debilitar esta carne, porque hay veces no viene el arrepentimiento genuino, es porque el corazón está muy endurecido. Y mire, si usted es una persona que le cuesta perdonar y usted se lleva tiempos largos para poder tener una libertad en el área de sanidad interior, ayune porque la raíz de eso se llama dureza de corazón.
Entonces todo lo que nos impida ser moldeables y cumplir al pie la palabra se llama dureza de corazón. Yom Kippur representa lo que les decía, la segunda venida de Cristo. Entonces cuando hablamos de la segunda venida, sabemos lo que es la ira que les hablábamos en Yom Teruah, y enseguida vamos a profundizar un poco de esto. Y dice que con el sacrificio de Yeshua la expiación adquirió un significado eterno, lo que decía ahora mi esposo, porque él pagó una vez y para siempre. Amén, pero amén. mi arrepentimiento tiene que ser continuo, ¿cierto? Eso no cambia lo otro. Hay algo muy importante, y es que con el sacrificio que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, el pecado no era removido, no era quitado, sino que era cubierto, como si hay algo sucio y yo le coloco un manto encima para que no se vea, era cubierto. Con Yeshua no solo, oiga, es tan hermoso, no solo es removido, con Yeshua el pecado es removido y es quitado totalmente, Amén. de manera que ya no hay barrera entre el Eterno y nosotros. Eso es muy hermoso y lo tenemos que valorar, y por eso es que tenemos que valorar ese sacrificio y recordarlo todo el tiempo. Y dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, o sea, quitar también la maldad que produce ese pecado. Ahora, cuando hablábamos del día del Señor, quería explicar bien de qué se trata la ira del Cordero, de lo que habla Apocalipsis. ¿Vas a decir algo? No, mi vida no. Pero antes de decirles lo de la ira del Señor, quería decirles la promesa que Él nos hizo a todos los que estemos honrando su nombre y caminando con Él. Antes de hablarle de eso tan fuerte, que es más fuerte que la gran tribulación, escuche. La ira del Cordero es más fuerte que la gran tribulación, siendo la gran tribulación, dice algo espantoso. Y es de esta es que Él prometió salvarnos y librarnos, ya sea porque nos hemos ido antes con Él en el arrebatamiento, o porque quedamos acá, Dios no permita, y aún así nos va a librar. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Dice el mensaje a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y vamos a escuchar bien también de qué requisitos cumplía esa iglesia para poder ser merecedora de esa salvación tan grande. Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Esto me da hasta escalofrío. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y escuché esto, y no has negado mi nombre. O sea, esto se lo está diciendo a una iglesia que pasó por la tribulación, seguramente, y no se le dobló al sistema, y no le dio miedo si tocaba morir, y no negó su nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero dice el versículo 10, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, una prueba que ha de venir. Recuerden que la tribulación, la persecución es para la iglesia, no es para el mundo. El mundo se va a confabular con el sistema y no va a tener persecución. Esta prueba, la ira del Cordero, es para todo el mundo la prueba. Y dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No vaya a retroceder, no vaya a menguar, vigilando en el primer amor, que no se enfríe el amor, que no se le apague el fuego.
Y dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, esto ya es el milenio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces mire que hay una promesa, de esta es que prometió librarnos. Y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación Amén. por medio de Yeshua. Amén. Entonces, pues, ¿qué te quiero decir con eso? Nos tenemos que alinear, estamos a tiempo de cuadrar situaciones, de ponernos a cuentas con el Eterno, con el hermano, con el esposo, de solucionar esa frialdad, esa indiferencia, ese estupor, esa apatía, eso de no saber ni la palabra. Estamos a tiempo. Mira, este día de hoy, usted recuérdelo como una gran oportunidad de parte de Dios. Porque yo le voy a leer qué es la ira del Cordero. Y entonces, si usted no está listo para irse en el rapto que dice sin mancha y sin arruga, y se queda para la ira, entonces tampoco está apto para librarse de la ira por Dios, que entonces ¿qué va a pasar? Tenemos la oportunidad de estar bien encendidos, con la lámpara llena, Amén. con la posibilidad de irnos con Él en el rapto, y si antes no hemos partido a su presencia, que si llega y por alguna razón Él permite quedarnos, que entonces nos libre de la ira. Mire, lo de la ira es escalofriante, o sea, nada que ver a la gran tribulación. Le voy a leer qué es lo de la ira del Cordero. Dice en Apocalipsis, capítulo 16, versículo del 1 al 21, es largo, pero le voy a leer los más importantes. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Wow. Entonces escuche esto. Pero sí, eso pasa en Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur es la ira el de día Dios. del Señor. Pues en una fecha como esa Sí, va a ocurrir pues quería su como venida. aclarar Sí, ahí. mi amor. Va a ser su segunda venida y va a ejecutar los No, juicios y va a en pasar. trompetas, Es el el, arrebatamiento, el arrebatamiento, Ujú. y en Yom Kippur el juicio. el juicio y la ira, que todos vamos a Ujú. comparecer delante del tribunal de Cristo y se va a desatar todo este tipo de cosas. Eso tiene mucho... Pero mire, mire tremendo. esto tan importante, a los que tenían la marca de la bestia. Wow. Ese es otro tema Ya más sí, porque nos que metemos ahí muy es grande. otro tema, no sabemos por dónde va a repuntar la marca, pero esa parte que Dios nos ayude. Porque no solo, algo que le escuchaba a alguien es que la marca no se la van a imponer a nadie. Usted voluntariamente decide honrar a la bestia. Y dice, yo quiero la marca, póngamela, y me comprometo a honrar su sistema. Si toca adorarle, se le adora. Eso es algo voluntario. El versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre. El 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 21. Vamos para el 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y recordemos que aquí el Señor no solo está en la sangre de los profetas, que en el Antiguo Testamento muchos murieron, sino que esto fue después del rapto. Esto pasa posterior al rapto, y en esa tribulación muchos seguramente van a morir. Entonces ahí también está vengando la sangre de sus siervos. Dice, también oí al otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
que habíamos escuchado que el juicio que viene de ser, ya no será con agua, sino que lo has dicho, que será con fuego y granizo, creo. No, con fuego, se quemarán todos los elementos. Todos los elementos. El versículo 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero escuche esto, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, lo del gran avivamiento de la iglesia es ahora antes del rapto. Antes del rapto. Después, los que quedaron y no se fueron y no quisieron, ni con las plagas se van a querer arrepentir. Van a blasfemar. Lo que está pasando hoy en día, o sea, vemos muchas cosas, todo lo que pasa alrededor y se nos volvió normal y hay mucha gente que no quiere arrepentirse y sigue en las mismas cosas que nos recuerdan estas fiestas, que todo tiene un comienzo y un final y que tenemos que comparecer. Está establecido que los hombres mueran y venga luego ¿qué? El juicio. Mueran, o sea, una sola vez y luego después venga el juicio. Entonces, esto es lo que Dios quiere que entendamos, para eso es todo esto, entender que algún día tenemos que dar cuenta de todo. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, escucha esto. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron, porque ese es el hombre de blasfemia. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y esta agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y el 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. De cada uno salió ranas. Pues son espíritus de demonios, escuche esto, que hacen señales. ¿Se acuerdan que hablábamos en la fiesta de trompetas que iban a hacer señales y prodigios? Y que Yeshua decía, cuidado, no vayan donde esté, no crean. Cuando dice no crean, no es que el tal prodigio no fue hecho, no, es que no fui yo el que hice eso. Yo no estuve ahí. Mire, ranas. Y quiero decir algo ahí, de eso de los espíritus como ranas, y que van a hacer grandes prodigios y señales, a eso... Si usted se pone a ver una rana con los supuestamente extraterrestres grises, son los mismos, ojos abultados grandes y no se le ven los órganos sexuales, y ese es el gran engaño que el enemigo está trayendo, que ovnis y todo este tipo de cosas, se está preparando la plataforma para todo ese tipo de cosas, para cuando ocurra todo lo que va a ocurrir con la iglesia, diga que fueron los extraterrestres, y esos son los que supuestamente... Se dice pues también, y si usted coge una rana y coge esos que muestran que porque hay varias razas entre comillas de extraterrestres, los grises son parecidos a ranas. Quería dar como esa connotación ahí en eso. Es que eso, lo espiritual es muy tremendo. Y dice, y pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está, cumplimos. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, y escuché esto, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Pero yo le decía que la gran tribulación no es nada con la ira de Dios. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, todo este sistema que usted ve anti Dios, todo lo que va en contra de los principios bíblicos, que ponga el apellido en el orden que quiera y bueno, y todo lo demás. Todo eso se llama la Babilonia. Y dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Entonces, ¿qué quiero? Esto es necesario leerlo, esto era necesario hablarlo, porque muchos ni conocían esto, y de verdad que apenas es que nos estamos entrando en estos temas del Apocalipsis. Entonces, esto es necesario, pueblo, porque yo creo que esto nos tiene que seguir prendiendo la alarma, nos tiene que seguir quitando toda dureza, y de verdad aprovechar cada minuto que pasa,
cada minuto que pasa es un tesoro para ponernos a cuentas con el Eterno y con el prójimo, para que se cumpla y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y al prójimo, como a ti mismo. Es completo. Bueno, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Santo Espíritu sea sobre ustedes y nos vamos a ir preparando para entrar a recibir todos esos beneficios hermosos que ya están ahí y vamos a tener el entendimiento para poderlos ir a reclamar. Bueno, Dios los bendiga a todos y Amén. seguimos Dios los bendiga. adelante.